En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. En esta tarde quiero hablar con respecto a lo que sería el credo de los cristianos o evangélicos, que así se nombran ellos. Creo que es importante a todos los que han visto los videos y los han compartido. Ustedes de antemano saben cuál es mi sentir, que son dos situaciones: el que el católico conozca poco a poco su fe, pero también que así como la conozca, también defienda su fe. ¿Sí? Ese es el sentido primordial, principal, en estas charlas, en estas reflexiones, en estos temas que les he podido compartir hasta este momento. Tanto hemos hablado de la fe católica como también los principales ataques que tenemos por los hermanos protestantes, testigos de Jehová, que son los que principalmente nos visitan frecuentemente, pero también los cristianos evangélicos, que así se llaman, que es mucha la ramificación en ellos, que pueden ser los pentecostales, los adventistas del séptimo día, los mormones, la luz del mundo. En sí, ellos son los evangélicos, que así se nombran en teoría ellos, ¿verdad? Entonces, hoy quiero dar respuesta al credo que ellos profesan, ¿sí? O su profesión de fe, que en teoría es lo mismo. Voy a dar, son 8 puntos, lo que ellos nos argumentan según lo que ellos profesan, y para ellos, según es la iglesia que Cristo fundó. Voy a leerle los 8 puntos que a continuación se presentan en su credo, y yo con las Sagradas Escrituras, voy a ir echando abajo sus argumentos o complementando lo que en teoría ellos aceptan o creen, ¿sí? Y vamos a dar lectura aquí al primer punto, que dice: creemos que hay un solo Dios vivo, verdadero y eterno, de infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y preservador de todas las cosas, así visibles como invisibles, y en la unidad de esta naturaleza divina hay 3 personas en una misma sustancia, poder y eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí el primer punto que quiero yo aclarar, porque más que nada aquí se va a aclarar los puntos y definirlos correctamente, de acuerdo a la enseñanza de la doctrina católica, pero no porque lo diga yo, en cuestión de representación de la Iglesia Católica, simplemente porque así está en las Sagradas Escrituras, tanto en la de la Iglesia Católica como la de ellos, ¿sí? Pero la ignorancia es muy aparte de todo esto que nos concierne a nosotros saber y hacérselos ver y aclarar y exhortarles, que ese es nuestro compromiso, nuestro deber con la fe también. Aquí en el primer punto lo que quiero yo aclarar, totalmente de acuerdo, y nosotros como católicos lo creemos, lo sabemos y lo vivimos, el sentido de la Santísima Trinidad. Aquí el problema y la situación con ellos es que para ellos es un título. ¿A qué me refiero yo específicamente a un título? Que para ellos el Padre y el Espíritu Santo es Jesús. A eso me refiero yo con título, ¿sí? Yo no voy a dar ahorita lectura en esto, porque ya hice 2 videos con respecto a la Santísima Trinidad, en cuanto a lo que es un título por parte de ellos y en cuanto a lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Ahí tenemos una referencia en Juan 14, 16 al 17, que dice Jesús: yo he rogado para que les envíen otro protector, ¿sí? Ahí se refiere al Espíritu Santo. Entonces, no voy a ondear mucho para no alargar esta situación, pero sí aclaro,
en este primer punto, a lo que se refiere aquí es un título en cuestión de ellos. Segundo punto, creemos que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios, tomó la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen. En la bienaventurada Virgen. Sí, porque les cuesta trabajo reconocer, vuelvo a repetir en el punto 2, Virgen, la Virgen María, de su sustancia, de modo que las dos naturalezas enteras y perfectas, esto es divina y humana, se unieron juntamente en una persona para no ser más jamás separadas, de lo que resultó Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Claro, aquí nosotros sabemos que Jesús tiene o tuvo las dos naturalezas, ¿sí? La naturaleza humana y divina, 100% hombre, pero también 100% divino. Es lo que la doctrina de la Iglesia Católica llama la unión hipostática. Aquí también ellos lo mencionan. Aquí lo curioso y lo contradictorio en ellos es que no aceptan ningún dogma de la Iglesia Católica. La unión hipostática es un dogma exclusivo de la Iglesia Católica, porque el sustento y el fundamento bíblico lo tenemos en Mateo 1:22, por profecía de Isaías 7:14, que dice que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo que se le pondrá por nombre Emmanuel, ¿sí? Que Emmanuel significa Dios con nosotros, pero, o sea, y en lo sucesivo, que dice que será Jesús el que salvará al mundo. Jesús, el nombre de Jesús significa Salvador. Entonces, en otras palabras, ahí se desprende lo que sería la unión hipostática y que la Iglesia Católica siempre ha reconocido. Aquí la cuestión es con los protestantes que son convenencieros en el punto número 2, por así decirlo, que estamos hablando, el decir que para ellos no hay dogmas de fe. Punto 3. La salvación implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí me voy a detener tantito. Dicen ellos que gratuitamente se obtiene la redención o salvación por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Ese cuento ya me lo sé, lo sacan de Romanos 10:9 para decir que el que acepta a Jesucristo con su boca ya es salvo, ¿sí? Pero no, la palabra de Dios es clara. Ahí está 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, no nada más el que nombre a nuestro Señor Jesucristo, aclaro, ¿sí? Es palabra de Dios, 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Quien por su propia sangre obtuvo la redención eterna para el creyente, en su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor y Salvador. No hay salvación aparte de la fe. Sí, debemos entender aquí la situación de la fe en ellos, ¿sí? Porque la fe de ellos es una fe muerta. Para ellos basta la fe para ser salvos. Y no, eso es incorrecto en su interpretación tocante a la fe. La fe sin obras es una fe muerta, como dice Santiago 2:14, ¿sí? Romanos 2:6. Es importante que tengamos obras, ¿sí? La fe y las obras es algo que va unido en el cristiano. Y si no se tiene, si se tiene fe y no se tiene obras, es una fe muerta. Pero lamentablemente esa doctrina es doctrina protestante, ¿sí? Porque desde Martín Lutero, que les inyectó esa situación a ellos, Martín Lutero dijo que bastaba la fe, ¿sí? Romanos 3:28 en la traducción que hizo él, en la traducción alemana, él puso que solamente la fe sin las obras era suficiente para ser salvo. Punto número 4. Creemos que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder ante Él por todos los que invocan su nombre. No,
no nomás los que invocan su nombre. Aclaro el punto 4, ¿sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahí están las Sagradas Escrituras que nos dicen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Pero como dicen ellos, Dios Padre está sentado para interceder ante todos por todos los que invocan su nombre. No, no nomás los que invocan su nombre. Nuestro Señor Jesucristo fue claro en muchos pasajes de la Biblia. Y voy a poner el ejemplo de Mateo 25:35, ¿sí? Que no son más que las obras de misericordia. Estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber. Fui forastero y me abrigaste. Entonces yo parto en este punto 4, que no todo el que invoque a nuestro Señor Jesucristo, sino el que haga la voluntad del Padre. Sabemos que en Juan 10:30 que dice Jesús, el Padre y yo somos una misma cosa. El cumplir los mandamientos o esforzarnos por cumplirlos, por hacer las obras de misericordia, es un esfuerzo por tratar de cumplir con nuestro Señor Jesucristo. Punto número 5. Creemos que la autoridad de las Santas Escrituras, como la palabra inspirada por Dios, la que está constituida por 66 libros canónicos, 39 para el Antiguo y 27 para el Nuevo, única regla infalible de fe y conducta para el creyente, para ellos, ¿sí? Ellos son muy dados a decir que la Iglesia, que nosotros como católicos le quitamos esos 7 libros, hablando primero del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos se rigen por los 66 libros. Aquí nada más hay 2 cuestiones que yo les voy a comentar. En primer lugar, la Iglesia Católica no le quitó esos 7 libros. Ese es un problema histórico, teológico, en primer lugar. ¿Por qué histórico, teológico? Porque esa situación se dio en el Antiguo Testamento. A eso me refiero histórico. ¿Y por qué? Porque los judíos, los que no creyeron en Cristo, porque había una serie de judíos que creyó en nuestro Señor Jesucristo, pero hubo otra parte que no creyó en Él, ¿sí? Esa parte que no creyó en Él, no aceptaron esos 7 libros, en primer lugar, porque se asemejaba mucho a la doctrina cristiana. Segunda, porque los libros fueron escritos en griego, y como el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, ellos no podían aceptar esos libros que estaban escritos en griego, ¿sí? Pero una situación contundente en cuanto a este punto es que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, ya estaban los 46 libros, ¿sí? Que se le llamó la Septuaginta, ¿sí? El canon de Alejandría, que contenía los 46 libros del Antiguo Testamento. Ahora, otra prueba fehaciente que a nosotros como creyentes católicos nos da la seguridad y la certeza que tenemos las Sagradas Escrituras correctamente, ¿sí? Es que hay 300 citas en el Antiguo Testamento que tienen un paralelismo, una concordancia con el Nuevo Testamento, ¿sí? Eso es lo que nos da a nosotros como católicos la certeza que tenemos una Biblia completa, no mutilada, no manipulada, como desgraciadamente ellos que tienen 27 versiones, ¿sí? Y en sus Biblias, sí quitan y ponen palabras. La Iglesia Católica se ha mantenido intacta desde que se formuló el canon por el Papa San Dámaso I en el año 382 y que se confirmó en el Concilio de Hipona y Cartago 393 y 397 posterior. Entonces nosotros tenemos la certeza, la seguridad que tenemos una Biblia completa, ¿sí? La Iglesia Católica no le quitó esos 7 libros, no. La Iglesia Católica le puso los 27 libros al Nuevo Testamento, ¿sí? Deberían de preguntarse primero, ¿quién hizo el Nuevo Testamento? Antes de que anden diciendo que la Iglesia Católica le quitó 7 libros. No, la Iglesia Católica le puso 27 libros, mi hermano, que es lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué ustedes son la iglesia que Cristo fundó, según ustedes en teoría? ¿Por qué no hicieron ustedes su Biblia? ¿Por qué tuvieron que esperar a que la Iglesia Católica lo hiciera?
Eso es en resumen en este punto 5. Punto número 6. Reconocemos dos sacramentos ordenados por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, a saber, el bautismo y la Santa Cena. Pues con todo respeto, aquí ellos tienen dos sacramentos. El bautismo, que no es como tiene que ser, ¿sí? Y la cena del Señor. Aquí quiero aclarar una cosa. El número 7 en las Sagradas Escrituras significa perfección o plenitud. Y nosotros tenemos los 7 sacramentos, que no voy a dar lectura ahorita, de los 7 sacramentos que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, y que fueron 7. Vuelvo a repetir, el número 7 significa plenitud y perfección. Aquí el bautismo que ellos hacen no es meramente un símbolo, ¿sí? Es meramente un símbolo, ¿por qué? Porque ellos no reconocen que todos venimos con el pecado original. De ahí partimos hablando específicamente de la cuestión del bautismo. En ellos nada más es un ritual, nada más para el perdón de los pecados. Nada más en ellos. Hablando de la Santa Cena del Señor, ellos lo hacen una vez al año. Una vez al año. ¿Sí? Con galletas y vino tinto. Yo me pregunto y yo me contesto. Eso nada más es meramente en ellos un símbolo. No es que realmente se viva en ellos la Santa Cena del Señor. Lucas 22:19 es claro, que ahí dice, ahí se instituyen dos sacramentos, la Sagrada Eucaristía y el orden sacerdotal. Ellos como el pastor que encabeza su iglesia protestante, él no tiene la sucesión apostólica, él no puede hacer una consagración, ellos no pueden llevar la Santa Cena del Señor como nuestro Señor Jesucristo lo dejó. Hagan esto asiduamente en conmemoración mía. Ahí está Hechos de los Apóstoles 2:42, que se reunían constantemente a las oraciones a la fracción del pan, que es la Eucaristía. ¿Sí? Primera de Corintios 11:23 al 29, San Pablo, que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero dice ahí que él, de acuerdo al conocimiento, a la enseñanza de los apóstoles, fue que él siguió esa enseñanza. Número 7. Creemos que la iglesia de Cristo está arrebatada, o sea, al famoso rapto, ¿sí? Ese famoso rapto no existe. Es una mala interpretación que ellos le dan en Primera de Tesalonicenses 4:17, que a esa sí le voy a dar lectura. Primera de Timoteo 4:17. La doctrina de ese famoso rapto fue que se dio a conocer en el siglo XVIII, o sea que es vigente, es nuevo, esa situación del rapto, ¿sí? El rapto, así como lo presentan ellos, ¿sí? Y en el punto 8, que habla de la segunda venida, en teoría para ellos hay 3 venidas, para ellos, aclaro, ¿sí? Entonces, hay que entender y no nomás, ahora sí como dice, no porque tengamos boca tengamos que hablar, no, así no es, así no es. Y yo hago mucho énfasis aquí en este sentido porque ellos dicen en teoría que hay 3 venidas. Nuestro Señor Jesucristo ya vino al mundo por primera vez. La doctrina de la Iglesia Católica, sabemos y somos claros en ese sentido de que esperamos la segunda venida. Nosotros no esperamos ese dichoso, ese famoso rapto. Y voy a dar lectura primero de Tesalonicenses 4:17. Después nosotros los vivos, los que todavía estamos nos reuniremos con ellos llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Voy a dar lectura al capítulo 5. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche, cuando todos se sientan en paz
y seguridad les caerá. En paz y seguridad les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Palabra de Dios. Entonces, aquí es la cuestión del rapto, ¿sí? Que es una mala interpretación en ellos. Como vuelvo a repetir, la Iglesia Católica es clara en cuanto a la doctrina que nos ha enseñado a nosotros como creyentes católicos, que no tomamos nosotros en cuenta eso. El rapto, el arrebatamiento no existe, ¿sí? Y el punto número 8, que se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros, ahí estamos claros nosotros, es en el único punto que estamos claros con ellos, pero en cuanto a su doctrina de ellos o a lo que ellos profesan, no es claro, no es congruente de acuerdo a lo que acabamos de saber de esos 8 puntos que es la profesión de fe de los cristianos. Pues eso es todo, hermanos, en cuanto a esta profesión de fe de los evangélicos. Espero que haya quedado claro, que te sigas formando, que te sigas instruyendo y que si realmente ese es tu interés, tu sentir, lo que has escuchado, ¿sí? Que lo pongas en práctica. Y a veces soy muy insistente, a lo mejor puedo ser repetitivo en algunas cuestiones, en algunos puntos. Pero se trata de cuestión de salvación. Es lo más importante que tenemos que cuidar, todos y cada uno de nosotros. Entonces, por eso soy enfático en ocasiones y repetitivo hasta cierto punto. Pero es cuestión de fe. La fe es lo más importante que tenemos como cristianos católicos, aclaro. ¿Por qué? Porque la fe del protestante es una fe muerta, es una fe vacía, pero porque él ha querido vivir así. Ellos han querido vivir esa fe vacía, incompleta, no reconociendo las obras que van de la mano con la fe. Que te sigas instruyendo, que te sigas formando y que el Señor los siga bendiciendo, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo.